Muy buenas tardes. Somos la clínica de las emociones. Estaba pensando que ya tenemos cerca de 20 años apoyando a la comunidad. Hoy día vi a un paciente, un joven, un poco fuera de la realidad. Hablaba de galaxias, pero me he dado cuenta que nosotros aquí en la clínica, y no solo yo, todos, mientras los pacientes sufren más, porque ¿cómo se sufrirá para salir de la realidad y pensar que se conversan con estrellas? ¿Cómo será de horrible la realidad para que uno tenga que salir? ¿Cómo será la casa? ¿Cómo los habrán tratado? Pero me he dado cuenta, es verdad lo que dicen los terapeutas aquí. Mientras el paciente sufre más, nosotros sentimos que más los queremos. Y yo me entiendo con los adolescentes que están fuera de la realidad. Me gustan esos pacientes, porque de alguna manera entramos los terapeutas a hablar con ellos cuando hay que darle la razón también, pero descubrir detrás de esa salida de la realidad qué cosa ha habido. Y cuando uno los comprende, se puede, claro que se puede descubrir algo, ¿no? Algo. Bueno, pasando a otro tema, viene la Semana Santa. No soy religiosa, pero sí aprovecho esta semana para estar con mi familia, para pensar, para estar con seres queridos, para estar tranquila, para escuchar mi música, para ponerme al día en mis cosas. A veces el cuerpo y el alma necesitan hacer un pare. Así es que me parece bien. Bueno, vamos a empezar el programa contándoles el problema de Margarita. Margarita es un ser humano que nos ha escrito. Gracias, Margarita, por escribirnos, y tú que también estás ahí, escríbenos. Margarita dice: mi hijo Ignacio y yo nos ensamblamos a una familia de 2 niños, 8 el niño y niña 12. Mi esposo de 41 y yo de 39. Él de 2 años. O sea, ella, Margarita, tenía, dice, ella tenía su hijito de 2 años. Ella tenía 38, 39, el niño 2 añitos. Y se juntó ella con una pareja que tenía 41 años y venía con 2 hijitos, un niño de 8 y una niña de 12. Han pasado 4 años. Ya los hijos de la pareja ya tienen 12 y 16. Y el niño, Ignacio, tan pequeño que era de 2 añitos, ya tiene 6. Durante ese lapso, mi hijo Ignacio siempre lo noté que le costaba entender en ocasiones, hasta escucharme, le costaba entender. Siempre estoy hablando, explicándoles de lo que no está bien, de qué pasará si hace algo malo, pero le pego cuando ya sobrepasa toda mi paciencia e intolerancia. Puedes pegarle, pégale más, pégale para que se vuelva un delincuente, para que sea un asaltante, pégale para que no estudie, pégale para que no se quiera, pégale para que vaya a los trabajos y como se ha sentido un trapeador cuando tú golpeas ese cuerpito, entonces no va a aceptar ningún cargo. Y además, pégale para que cuando tú seas más vieja, cuando tengas unos 65 o 70 años, sufras y te caigan lágrimas porque él va a pegar a tus nietos. ¿Mm? Acá no pegas porque comprendo, es verdad, no aguantas la tolerancia, pero porque probablemente en ese momento te conviertes en el padre, madre, abuela o abuelo o tía
que te ha golpeado, que no te ha hecho pensar. Y en ese momento tienes que saber que con el golpe no se saca nada. Tú descargas tu cólera, descargas como que vas al baño, pero no sacas nada. Qué pena me da, Ignacio. ¿Cómo te odiará? ¿Cómo se odiará en ese momento? ¿Cómo sentirá que no vale nada? Y después, cuando le vienes tú a decir discúlpame o le traes un juguete, él sentirá que es un malvado, que frente a esta madre tan buena, ¿cómo puede ser posible que la odie? Y un ser humano que puede ser lindo, inteligente y creativo, se convertirá en un ser humano mediocre y un ser humano que va a tener que curarse. Qué pena. Y tener que decir mi pobre madre actuaba como un cocodrilo, que cuando no le gustaba algo nos daba un zarpazo. Qué pena. Pero bueno, cuando tú llamas es porque quieres mejorar. Y bueno, así lo voy a tomar, pero no sabes la cólera que me da cuando un niño es golpeado, porque a mí me han golpeado y me ha costado años. No solo reconciliarme con mi madre y darme cuenta que era una huerfanita niña, sino los años que me costó de terapia. Entonces piénsalo. ¿Quién te pegaba a ti? ¿Quién te golpeaba? Dice, no es que le pegas cuando sobrepasa tu paciencia. Tu paciencia es corta y tu tolerancia también. Alguna vez a un ser querido mío que estaba en Inglaterra le dijeron, puedes entregar al niño en adopción, puedes abortarlo, pero si lo tienes, cuando tienes cólera, nunca lo maltrates, te vas al baño y te lavas la cara. Luego, sé dice que está mal y que no debo hacerlo, pero estoy frustrada. Ignacio sí escucha, sí deduce, juega, es alegre y espontáneo, pero el momento de llamarlo no viene, debo ir a tomarlo de la mano. Oye, tú escuchas, tú sabes que no hace bien pegar y pegas. ¿Y cómo crees que el niño que porque sabe va a regresar? Saber es nada. La cuestión es tener la fuerza de dejar el juego, ir a jugar. ¿Mm? Eso es el quit. Eso es la esencia del asunto. Él sabe, pues. ¿Acaso el que mata del lurigancho, que mata a su mujer, no sabe que la está matando? Sí, pero no puede parar ese impulso que tú tienes también y que es de golpear y maltratar el cuerpo de tu hijito. Y qué pena que no tiene otra mamá. Alguna vez cuando me han contado he pensado que mejor sería que lo regalen en adopción, porque a lo mejor son unos padres lindos que lo van a amar y va a ser más feliz. Le pido que no agarre las cosas y le cuesta estar quieto. Claro, es un círculo vicioso. Él debe estar con depresión, con pena y necesita agarrar las cosas. Si tú las pones lejos, no, hijito, no se agarra. ¿Cuántas veces? 100. Para no puedes agarrar por esto, papachito, no puedes. Todo lo que se dice con cariño va pegando lentamente. Ahora que esté en primaria, la profesora me dice que se echó al piso y no quería pararse, no avance en la clase. Masticó un lápiz y al regresar de hablar con la psicóloga me dice que al tocar la puerta tocó fuerte la ventana, que llamó la atención de la profesora. No puede aguantar, así como tú no puedes aguantar pegarle, él no aguanta que se demore en abrir la puerta y toca, ¿no es cierto? Pero además otra cosa, se echa al piso y no quiere pararse. No tiene, él sabe que tiene que pararse, como tú que sabes que no tienes, no tienes que pegarle, pero tu impulso sale y el impulso de él también quiere estar echado. No puede dominarse. No sé si es normal o quizá las profesoras están acostumbradas a los niños tranquilos. Ya no sé qué pensar. Al saber que estaba embarazada me separé de su papá porque es agresivo y me engañaba.
Solo aportó 2 años. Cuando se entera que tengo una relación, dejó de aportar. Tú estabas mal, mamita, por eso te fijaste en un hombre infantil, ¿no? Él también no quiere, pues. Él más puede el impulso de quedarse con el dinero, como tú tienes el impulso de pegar y no puedes aguantar. Pero vas a lograr. Yo sé, Margarita, que vamos a lograr. Solo aportó 2 años. Mi hijo le dice papá a mi esposo y también no sé qué hacer cuando se entere que no es su papá. ¿Cómo le explico? Las cosas hay que decir, no hay nada peor que la mentira, no hay nada peor. Hay que decirle de acuerdo a su edad. Papito, tú tienes dos papás, uno del corazón y otro que te hizo, que te fabricó aquí en mi barriguita, se acercó bien fuerte y me dejó una semillita y entonces naciste, pero él es tu papá, ¿de qué? Es un papá de sangre, porque tú tienes la misma sangre, porque se quedó en esa semillita que él me puso, se metió en mi ombligo, en mi barriga. Y entonces, por eso es que tú naciste, pero tienes un papá de corazón, que es tu papá, su esposo. Eso tienes que hacer y decir, bonito, sin drama. Tú eres, todos tienen un papá y, por ejemplo, tus hermanitas tienen dos mamás. Una su mamita que esté en su casa, y o no sé dónde, y la otra mamita soy yo. Entonces, porque cuando tu papá, que tú le dices papá, tu papá Juan, se juntó conmigo y él trajo dos hijitas y yo traje uno, y ahora son tres hermanitos. ¿M? Pero ellos tienen su mamá y tú tienes un papá. Entonces, qué lindo, ellos tienen dos mamás y tú tienes dos papás. Como nada, como que le cuentan la receta del anticucho. Se pone en palito, se pone el corazón, así le vas a poner, le vas a decir. Y bueno, acá lo que me está diciendo, lo que me estás diciendo es que cuando uno se busca pareja, esa pareja está vinculada a espacios de nosotros antiguos. Cuando yo escojo una pareja, inconscientemente y sin darme cuenta, estoy escogiendo a alguien que es como mi mamá o mi papá, algo ahí. Entonces, cuando escogiste esa pareja tan irresponsable, la tuviste para frustrarte, para no sentirte querida. Esas son las emociones que seguramente sentiste junto al primer esposo que has tenido. Frustrada porque no se da cuenta lo que tú querías y luego, además de frustrada, dolorida, porque ignoraba él. Él ignoraba tus deseos. Primero era su dinero. La pregunta es, para que yo escoja eso, es porque mi inconsciente, que tiene como un escáner, escoge sin darse cuenta aquello que se parece a lo vivido. Entonces cuéntame, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue tu mamá? ¿Cómo fue tu papá? Eso es importante que me lo digas. Y más bien le tienes que explicar a tu niño, me había olvidado decirte, que tu papá es un poco malcriadito. Entonces estaba feliz que nacieras, estaba feliz, feliz, feliz. Pero después, como sabe que yo trabajo y también trabaja tu otro papá, ya no quiere dar la plata. Es un poco irresponsable, ¿no es cierto? Pero te quiere y tienes que ver que lo visite. ¿Me entiendes? Hazle juicio para que te dé dinero sin necesidad de entrar en problemas. Encárgale a un abogado. Y con él nunca te molestes, porque uno se molesta con los seres queridos, generalmente, pero no con un extraño que no da plata. Si es que no, dice, yo no quiero tener problemas, si es que te ha mandado el abogado. Ya tú ve. Y el abogado verá que le den a tu hijo. No se trata de que tú puedas darle ni el otro, sino que también se va a sentir bien en el fondo ese hombre para cuando colabora con lo que le corresponde. No
No hagas que él se sienta peor. No colabores para que sea un irresponsable. No, ¿me entiendes? Y que si hay que tener una tenencia compartida, hay que hacerla. Hay que hacerla. Pero depende, ahí tienes que ver cómo es que te manejas, ¿no? Entonces, Margarita, pero quiero saber por qué te escogiste ese esposo y no vayas a creer que por cambiar de pareja tú te has arreglado. ¿Qué tienes dentro? ¿Qué tienes para saber cómo vas a funcionar o cómo estás funcionando con tu pareja? Porque los problemas de nosotros al final salen. El problema cuando tengo pareja no es que él me hace el problema. Ay, yo soy santa. No, el problema es de dos. Aunque sea permitir que te maltraten. Entonces sí sería importante que lo veas, que veas qué cosa ha habido. Porque ya tú tenías 39, ya tienes 43 años, estudias, trabajas, ¿qué haces? En estas Semanas Santa hay que pensar también en eso. Hay que pensar. Ahora, volviendo a la criatura, yo creo que él es ansioso y creo que él es impaciente. Así como tú eres impaciente y acabas pegándole, él también es impaciente. Cuando tú eres tolerante, le enseñas la tolerancia y la paciencia. Y le puedes decir, hijito, me mortificas que no me hagas caso, pero tienes que hacer. ¿Por qué? Porque él se acostumbra que le dices apúrate, apúrate y después lo jaloneas. No, no, siempre igual. Siempre la misma, así como un carro a 40 por hora, nada más. No vas a más velocidad. Le dices, mira, me fastidia, hijito, pero bueno, ya. Ya sé que no quieres, hay que decirle, ya sé que no quieres. Tú quieres seguir jugando. Yo también era así. Todos los niños quieren eso, pero si no, te vas a enfermar y después te van a poner inyecciones. Entonces tienes que alimentarte porque uno tiene que comer a una hora. Le explicas la digestión, cómo se demora y él tiene que cumplir, ¿no? Entonces le vas diciendo eso. Ahora, si es que acá no se trata de que en el colegio tengo un problema, ¿no? El problema es general, él quiere hacer lo que desea. Y hay que decirle, hacerle la lectura, así como la lectura de ahora sería, por ejemplo, ahí tengo un florero blanco con marrón y encima flores rojas. Eso es lectura. Yo no estoy diciendo qué feo florero, qué feo jarrón, qué feas flores. No, estoy haciendo la lectura. Yo tengo ahí libros, yo tengo ahí un florero transparente con hojas, tengo allí un florero de Pachacamá, perdón, del norte, de Lambayeque, tengo ahí ese florero, un cuadro que es un cuadro con un jarrón, eso es lectura. No pongo opinión, no pongo nada. Así hay que decirle a él, hijito, yo comprendo que tengas cólera, que quieras tocar rápido para que te abran, pero tienes que ser educadito. Yo sé que quieres pum, 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 tocar, pero te aguantas. Yo sé que quieres tirarte al suelo, yo sé, hijito, pero no eres bebé, ¿no es cierto? Tú ves que se tiran al suelo, no se tiran al suelo los niños. Entonces, todo lo que le dices bonito, con tranquilidad, todo se queda como con terocal. Todo aquello que tú le dices de rabia, no lo recibe con este cerebro, sino con la emoción y la rabia. No se le queda nada. Ahora, eh, tú dices de que al hablar con la psicóloga te dice que el niño es movido, ¿no? Bueno, probablemente cuando un niño sufre, primero, él vivía contigo sola 2 años y aparece unas dos niñas y un hombre. ¿Tú crees que no ha tenido rabia y celos? Tú desde niños ellos se dan cuenta que ya no era sola la madre para él. Incluso la madre se fue a dormir a otro cuarto. Eso le duele y está en los 5 años, está en el Edipo. Hay que hacerle una evaluación. Tráelo acá la doctora Micaela o la doctora Pamela. Pueden hacerle una evaluación a la criatura. Son 4 o 5 sesiones. Que se las hagan, que salga un mapa de cómo es. No es fácil vivir con una papá, separarse. Mientras más chiquito es,
es más dolor. La gente dice, no se acuerda, sí, pero es como que tiene una mano caliente del papá y un día ya no está. Ni siquiera hay memoria. El cuerpo tiene una memoria de verlo, de que lo abrazan. Es una memoria y el niño ni siquiera puede expresar, solo es un dolor. Y está en la época donde se enamora de la mamá, de 2 a 5 años. ¿Cómo ha sido eso? No me has contado. ¿Cómo es? ¿Tiene celos de este papá nuevo? ¿Tendrá rabia? Es lo normal. ¿Cómo tratas a las otras niñas? ¿Tendrá celos él? Entonces, tengo una etapa maravillosa para poder arreglar todo. Todo se arregla en esta etapa. Entonces, tú, ve, mañana tengo taller, tengo terapia grupal, mi terapia grupal que se llama Renacer. Entra, pero no entres solo una vez, hay que entrar siempre. Hay gente que viene, yo la ayudo y ya no vienen más. No es eso, tienen que seguir entrando al taller. ¿Qué serán 25 soles a la semana? Hay que romperse, pues, para poder ayudarte. Incluso puede estar él ahí y yo hablo con él, pero hagámoslo. Los niños tratados bien van a ser grandes personas. Hay que enseñarles a ser honesto, hay que decirles que hay gente que se roba la plata del Estado. En la infancia hay que hacerlos bondadosos, honestos. Es como tienes una cerámica para hacer la figura que quieras y lo vamos a hacer. Claro que después también es tiempo, nunca es tarde. Hasta esa señora que ha sufrido, que ya está por morir, hasta si le quedan 15 días merece ser feliz. Sufrir es enfermedad. Cuando a ti te han querido en la infancia, te han dado preferencias y todo, tú no soportas sufrimiento. Y además quieres estudiar, quieres hacer cosas. Cuando te han maltratado, apenas das para el trabajito que te has conseguido o apenas para arreglar tu casa. No, no, tenemos que tratar de desalojar ese sufrimiento, pensando que nadie nos quiso dañar, que así es la vida, todos cargamos problemas, pero tenemos la obligación de sacarlos y acá estamos. Este sábado no va a haber encuentros porque es Semana Santa, pero tenemos mañana el taller encuentros. Vengan mañana, entren al programa. Bueno, nada más. Me despido de ustedes con un abrazo enorme y si es que han sentido que este programa los ayuda, comuníquenlo a otras personas para que también vengan a la terapia grupal y hay todos los días a la hora del almuerzo aquí, a la 1, en el programa que se llama Tú no estás solo. Permiso.